En una sombría tarde lluviosa, Teresa decidió visitar la casa Custer, una mansión de madera de 2 pisos que, en apariencia, era el hogar adecuado para un comandante de un fuerte. Pero lo que experimentó allí la sumió en un escalofriante viaje al pasado, un pasado donde el tiempo parecía detenerse y las sombras del misterio se cernían sobre ella. Su encuentro comenzó en el espacioso porche delantero de la casa, un lugar donde se refugió de la lluvia implacable. Fue en este sombrío rincón donde una sensación inquietante se apoderó de ella. El tiempo pareció doblarse y se encontró en el año 1875. Un sargento, vestido con un uniforme de época, la recibió con una pregunta desconcertante: ¿dónde estaba su escolta masculina? En este mundo antiguo, parecía que las normas de seguridad eran diferentes, y le aconsejó que debía caminar junto a su esposo en futuras ocasiones. Su advertencia dejó un escalofrío en el aire. Una vez que todos se reunieron en el porche, el sargento reveló que el señor y la señora George, el teniente coronel Custer, estaban fuera de la ciudad, asistiendo a la ópera. Esta noticia le brindó la oportunidad de explorar la casa encantada Custer, pero bajo estrictas reglas: permanecer juntos y no tocar nada, o enfrentar la amenaza de ser encarcelados. Las puertas chirriantes y un violín que tocaba "Oh, Susana" en el salón les dieron la bienvenida al interior. El salón estaba lleno de fotografías familiares, cortinas que eran el orgullo de la señora Custer, y muebles de época. Las puertas parecían tener vida propia, crujiendo y quejándose mientras se adentraban en las entrañas de la casa. Recorrieron el primer piso, visitando el comedor, la cocina y otras estancias, todas conservadas como si aún estuvieran en 1875. Su guía se sumergió en la atmósfera, bromeando sobre juegos de cartas que no eran juegos, mientras insistía en que el póker estaba estrictamente prohibido. Cribbage, ajedrez, damas, bridge, estos eran los juegos permitidos, nada más. La meticulosa Libby Custer, administradora de la casa, había dejado un inventario detallado de todos los muebles. Esto permitió la reconstrucción de muchos objetos según sus descripciones precisas. Además de muebles reconstruidos, también se exhibían objetos auténticos que habían pertenecido a los Custer. Estos objetos evocaban una presencia fantasmagórica que parecía seguirlos mientras exploraban la casa: fotografías memorables, libros, el escritorio favorito de Custer y la mecedora de mimbre preferida de Libby. Cada rincón de la casa Custer albergaba recuerdos de un pasado que no quería ser olvidado. La presencia de sus antiguos habitantes parecía impregnar las paredes, susurros en el viento de otro tiempo. ¿Estarían los Custer todavía presentes en forma de energía residual? ¿Quién sabe? Pero la casa encantada Custer se alzaba como un testigo silencioso de un pasado enigmático que, a pesar de los años, nunca había dejado de existir. La historia. En 1872, el Fort Abraham Lincoln fue establecido con un propósito claro: proteger la ciudad de Bismarck y el nuevo ferrocarril de posibles ataques indios. Inicialmente, se erigió un pequeño puesto de infantería en lo alto de una colina, pero rápidamente se hizo evidente que no era suficiente. En 1875, se construyó un fuerte militar completo, Fort Abraham Lincoln, que se convirtió en el cuartel general de 6 compañías de caballería. Este fuerte estaba equipado con todas las comodidades que se esperarían en una instalación militar estándar: 3 cuarteles, una comisaría, un granero, un establo, un hospital y un patio de armas, junto con una hilera de casas para oficiales y sus familias. Cada oficial tenía su propia casa, todas construidas según los mismos planos. Sin embargo, lo que comenzó como una base militar funcional pronto se convertiría en el escenario de un escalofriante episodio de la historia. Las casas, aparentemente idénticas en su estructura, albergaban secretos que desafían la lógica y la razón. La casa original, construida en 1873 para el legendario George Custer, fue víctima de un misterioso incendio durante un invierno extremadamente frío. Custer, un hombre que siempre buscaba destacar, aprovechó esta oportunidad para rediseñar los planos de la casa. Quería una residencia que reflejara su estatus y que sirviera como lugar de entretenimiento para sus oficiales. Libby, su esposa, anhelaba una casa lujosa que le recordara la civilización que dejaron atrás. Como esposa del comandante de la base, sentía la responsabilidad de brindar apoyo a las esposas de los oficiales, lejos de sus hogares, mientras sus esposos se enfrentaban al peligro en las fronteras. Con ventanas y muebles traídos en tren y barco, la casa se convirtió en un oasis de civilización en medio de la inhóspita tierra fronteriza. Era el lugar perfecto para reuniones y entretenimiento, donde las relaciones florecían y la moral se fortalecía.
Incluso los hermanos de George Caster, Tommy Boston, junto con un sobrino, se reunían aquí como familia. Pero la historia de esta casa toma un giro siniestro. El 25 y 26 de junio de 1876, durante la batalla de Little Big Horn, un desastre aterrador se cernió sobre Fort Abraham Lincoln. Las unidades del 7º Regimiento de Caballería, incluidos los valientes hermanos Caster, enfrentaron a nativos americanos hostiles en un enfrentamiento desigual. El error táctico del teniente coronel Caster los llevó a una situación desesperada. El amor por el reconocimiento y la necesidad de ser el centro de atención lo impulsaron a tomar riesgos en la batalla, y esta vez no hubo escape. La tragedia se abatió sobre la casa de Caster, y desde ese fatídico evento, las sombras de lo desconocido comenzaron a teñir su estructura. Se dice que los lamentos de los caídos aún se oyen en las noches más oscuras. Con el tiempo, Fort Abraham Lincoln perdió su importancia estratégica, y en 1891, el Congreso ordenó su desmantelamiento y abandono. Sin embargo, no todos los edificios se dejaron caer en la oscuridad. La Fundación Fort Abraham Lincoln, una organización sin fines de lucro, se dedicó a restaurar estos históricos edificios y preservar su legado. Hoy, puedes visitar Fort Abraham Lincoln y recorrer las casas y estructuras restauradas. Pero ten cuidado, porque la casa encantada de Caster guarda secretos oscuros que pueden emerger en las noches solitarias. Susurros del pasado y presencias inquietantes acechan en las sombras, recordándonos que algunas historias nunca descansan en paz. Actividad paranormal. ¿Qué ocurre cuando un antiguo edificio es restaurado con amor y cuidado, cuando se llenan sus salas con objetos queridos? Los antiguos inquilinos de la propiedad, aquellos que alguna vez llamaron hogar a ese lugar, pueden quedar tan cautivados por la transformación que deciden quedarse, o al menos, hacer visitas inesperadas. En el mundo de lo paranormal, los espíritus parecen encontrar consuelo en ver sus queridos hogares restaurados a su antigua gloria, acompañados de sus objetos más preciados exhibidos con cariño. Es como si la restauración despertara su atención, como un faro que les llama desde el otro lado. Y, ¿qué decir de aquellos que visitan estos lugares con trajes de época? La vestimenta de otra era, llevada con respeto y devoción, puede actuar como un puente en el tiempo, atrayendo a los espíritus hacia nuestro mundo, deseosos de comunicarse con los vivos. El personal que trabaja en estos lugares históricamente restaurados a menudo se viste con atuendos de época, sumergiéndose en el ambiente de esa era pasada. Los espíritus que todavía moran en esos lugares parecen sentirse más cómodos con la presencia de aquellos que respetan y honran su historia. Pero no todos los espíritus están vinculados a sus hogares por amor o nostalgia. Algunos llegan a residir en estos lugares después de perder sus moradas terrenales por circunstancias trágicas o consecuencias inesperadas en su vida. Tomemos el ejemplo del teniente coronel George Caster y su esposa Libby. Solo disfrutaron de la compañía de su hogar durante 2 años, antes de que el destino los separara en la batalla de Little Big Horn. Ahora, podría ser que el espíritu del teniente coronel Caster regrese a su casa, no solo para reunirse con su querida esposa Libby, quien lamenta profundamente su pérdida, sino también para escapar de la tormentosa contemplación de sus errores pasados y las catastróficas consecuencias que estos tuvieron en el campo de batalla y más allá. Las personas que compartieron lazos profundos en vida a menudo continúan haciéndolo en la muerte. Los espíritus buscan consuelo y compañía en aquellos con quienes compartieron su existencia terrenal. Puede ser que el teniente coronel George Caster visite su antigua casa para estar junto a su esposa y consolarla en su pena, o quizás se reúna con sus hermanos y sobrinos en el más allá. Libby Caster, una mujer fuerte y apasionada, había establecido un grupo de apoyo para las esposas de los oficiales militares, una red de apoyo que ha sido fundamental en la historia de muchas esposas de militares. En el fatídico día de 1876, cuando la noticia de la tragedia en Little Big Horn llegó a sus oídos, todas las mujeres se reunieron en la casa de Libby. La presencia de los antiguos moradores. Esta casa encantada es un crisol de actividad sobrenatural, donde los signos de la presencia de espíritus son moneda corriente. El frío cortante parece manifestarse de la nada, haciendo que la piel se erice, mientras que las voces incorpóreas susurran palabras ininteligibles en los rincones oscuros. Los movimientos fugaces y las imágenes de entidades desdibujadas te harán cuestionar la realidad en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no es todo. Las puertas de esta casa tienen voluntad propia, oscilando misteriosamente entre estar abiertas y cerradas, como si los espíritus desearan revelar o proteger sus secretos.
Las luces se encienden y apagan por sí solas, desafiando cualquier explicación lógica y sumiendo a la casa en una penumbra inquietante. Sin embargo, lo más perturbador es la sensación de ser vigilado, aunque de una manera que inspira temor y tranquilidad al mismo tiempo. Algunos visitantes han informado que se sienten observados por entidades benevolentes, mientras que otros han experimentado el toque gentil de lo desconocido. Un regreso sobrenatural. Se dice que el espíritu del teniente coronel Caster aún camina por estos pasillos, cansado de las sombras del más allá, buscando un lugar al que llamar hogar. Pero, ¿por qué este regreso? ¿Qué secretos y tormentos lo atan a esta casa encantada? Testigos afirman haber sentido su presencia, haber sido testigos de sombras inquietantes que se deslizan por las habitaciones, como si el propio Caster estuviera regresando de las tierras de los muertos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Podría ser el deseo de reunirse con su esposa, quien también reside aquí en la eternidad? ¿O tal vez, es el peso de las decisiones tomadas en vida lo que lo mantiene atado a esta casa? ¿Será que Caster regresa a casa una y otra vez, en busca de redención o simplemente para perpetuar su propio tormento? La entidad de la señora Caster despierta. La señora Caster, atrapada en un luto eterno, deambula entre las sombras de la mansión. Los susurros de su vestido negro susurran en las noches silenciosas mientras observa el mundo exterior desde una ventana del segundo piso, su mirada fija en un pasado que nunca volverá. Una mañana, el terror se hizo evidente. La cama en el segundo piso, donde la señora Caster solía descansar en vida, se encontró marcada por una hendidura que imitaba la forma de un ser humano. Un escalofrío recorrió a los testigos, sabedores de que algo sobrenatural habitaba la casa. La entidad de la señora Caster, a pesar de su profunda tristeza, no se rinde. Ella se convierte en la anfitriona de grupos de turistas, guiándolos por los pasillos oscuros, cada paso resonando con ecos del pasado. En los recorridos paranormales, revela su presencia de maneras misteriosas, como si quisiera que el mundo conozca su historia. Una noche, durante uno de esos recorridos, una presencia invisible interactuó con los visitantes. ¿Fue la propia señora Caster? Nadie puede decirlo con certeza. Pero ella recordó al guía turístico que señalara las imágenes en exhibición, como si quisiera compartir los secretos ocultos en los objetos antiguos. Las almas atormentadas de las esposas de los oficiales de Caster. En la quietud de la noche, se pueden escuchar gemidos y lamentos, espectros que parecen revivir las noticias de la muerte de sus seres queridos. Pero estos no son espíritus comunes, son las entidades de las esposas de los valientes oficiales de Caster. George, su hermano Tom, su sobrino y otros valerosos hombres, todos se perdieron en las sombras de la historia. Sin embargo, sus esposas no pueden olvidar, y su duelo se manifiesta en este lúgubre rincón. Estas mujeres, atrapadas en una eterna agonía, han desarrollado vínculos macabros con algunos de los guías turísticos masculinos. Vistiendo uniformes militares, estos fantasmas parecen revivir pasiones prohibidas y oscuros secretos. ¿Qué misterio yace detrás de estos vínculos sobrenaturales? Voces del más allá. Esta casa ha sido testigo de tragedias inimaginables, donde los ecos de un oscuro pasado persisten en el presente. Pero no son solo historias olvidadas en el tiempo, estas almas varoniles se niegan a descansar en paz. Hombres de valor del séptimo Calvario visitan esta casa encantada, pero no como vivos. Fueron asesinados de forma brutal, y sus presencias aún rondan estos pasillos. ¿Qué les ata a este lugar? ¿Venganza, remordimiento o un oscuro propósito? Adéntrate en la sala de billar de Caster House, donde las voces incorpóreas de estos valientes oficiales resuenan en la oscuridad. Susurran palabras que se desvanecen en el viento, como un eco de un conflicto pasado que nunca se ha resuelto. Grupos paranormales han capturado estas voces enigmáticas en grabaciones de fenómenos de voz electrónica, EVP. ¿Qué intentan decirnos desde el más allá? ¿Acaso intentan transmitir un mensaje importante o revelar un secreto que debería permanecer enterrado? ¿Sigue la casa Caster encantada? En las profundidades del Parque Estatal Fort Abraham Lincoln, oculta entre las sombras del tiempo, se encuentra la casa encantada Caster, testigo silencioso de una tragedia que aún perdura en el reino de lo desconocido. La señora Libby Caster, atrapada en un eterno lamento por las vidas perdidas de soldados y seres queridos, vaga en compañía de las esposas de otros oficiales, incluido su esposo, el valiente George Caster.
Libby, con su barbilla erguida, sigue la vida en su hogar ancestral, dando la bienvenida a visitantes en silencio, observando como un fantasma en la oscuridad. Sus ojos tristes recorren las fotografías que cuelgan en las paredes, mientras su presencia flota en el aire como una brisa fría. Sin embargo, Libby no está sola en su lamento. Otras entidades femeninas, viudas de guerra, lloran en silencio a sus maridos caídos. Pero también observan con curiosidad a los atractivos miembros del personal que, en el mundo actual, se han convertido en guías turísticos de esta casa encantada. Los espíritus masculinos, entre ellos, quizás el hermano de George, Tom, y el propio teniente coronel George Custer, siguen de cerca a los vivos. Escuchan las conversaciones, contribuyen y deambulan en las sombras de la mansión. Todos ellos, sorprendentemente amables y acogedores. En agosto de 2009, los valientes investigadores paranormales de Dakota se aventuraron en la casa Custer del Parque Estatal Fort Abraham Lincoln. Lo que descubrieron les heló la sangre. Pruebas contundentes apuntaban a la presencia de un hombre y una mujer en la residencia, quizás los mismos George y Libby Custer. Durante un recorrido con un miembro del personal, los investigadores exploraron la cocina, donde les mostraron uno de los platos de Libby. Fue entonces cuando ocurrió algo aterrador. En un instante escalofriante, un EVP, fenómeno de voz electrónica, quedó grabado. Se escuchó una voz femenina que susurraba, sin imágenes, seguida por una voz masculina que murmuraba, fotos de pareja. ¿Podrían ser los espíritus de los Custer imponiendo sus reglas sobre las fotografías? Mientras los investigadores se encontraban en el salón de la Custer House, conversando sobre la famosa batalla de Little Big Horn con Scott, uno de los guías turísticos del personal, ocurrió algo aún más inquietante. Capturaron otro EVP. Una voz masculina joven afirmó, más hombres han estado muriendo. Podría ser el hermano de Custer, Tom, o tal vez otro oficial del Séptimo Calvario que presenció la carnicería y encontró su fin allí mismo. Scott, el guía turístico vestido con uniforme militar, parece ser el objeto de afecto de entidades femeninas. Una voz femenina con acento sureño dijo, los amo mucho. Y hacia el final de otro escalofriante clip, se escucha una voz femenina que susurra el nombre Scott. Y no es solo Scott quien atrae a estas almas perdidas. Matt, otro miembro del personal y guía turístico, también parece tener una extraña influencia sobre las entidades. Su voz calmada y su presencia tranquila parecen ganarse el cariño de estas almas atormentadas. Así que, si te atreves a desafiar lo paranormal, te invitamos a visitar la casa encantada Custer en el Parque Estatal Fort Abraham Lincoln. Pero ten cuidado, porque en lo profundo de sus muros antiguos, las almas de los caídos aún susurran sus secretos inquietantes. ¿Estás listo para enfrentarte a la eternidad de los Custer en esta casa encantada? Y así, amigos valientes, llegamos al oscuro final de nuestra exploración en la casa encantada Custer, donde los secretos del pasado persisten en las sombras. Pero recuerda, en el mundo de lo paranormal, las respuestas a menudo llevan a más preguntas. Si te ha intrigado esta historia de misterio y suspenso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Juntos, desvelaremos más secretos y desafiaremos los límites de lo inexplicable. Mantente valiente, sigue explorando y nunca dejes de cuestionar lo inexplicable. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, en otro rincón oscuro de lo paranormal.